Coca quintucha, hoja redonda. Coca quintucha, hoja redonda. Hausia chanqueño javitaita, chiripi guairapi guajallas gaita. Hausia chanqueño javitaita, chiripi guairapi guajallas gaita. Ay mama yaya, wajan yawara. Ay taita yaya, churian yawara. Waira puyo pacho bichaya, waira yakina muyo nanyaipa. El conflicto armado interno vivido por nuestro país durante el periodo de 1980 al año 2000 y cuyos rezagos aún persisten en la actualidad es un fenómeno sin precedentes en nuestra historia, pues ninguna guerra de la época republicana del Perú tuvo un costo tan alto en vidas humanas. Significó para el país la destrucción de la infraestructura social y productiva con la pérdida de millones de soles, la desarticulación social y económica de las comunidades andinas y amazónicas, y como consecuencia de ello, miles de viudas, huérfanos, desplazados, personas con discapacidad y otros tipos de afectaciones. Como efecto de la inseguridad y la falta de garantías en los pueblos donde la violencia se intensificó, se dio el fenómeno de desplazamiento forzado, que afectó a los hombres y mujeres más pobres, marginados y vulnerables de nuestro país, principalmente quechohablantes y de comunidades nativas, quienes hasta hoy sufren las secuelas económicas, sociales, culturales y psicológicas, que profundizan su situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Pese al abandono del Estado hacia las comunidades campesinas y nativas, evidenciado en la falta de servicios de salud, educación, entre otros, la población en general desarrollaba sus pequeñas economías en torno a la agricultura, la ganadería y otras actividades que les permitían sobrevivir, y estas poblaciones gozaban de seguridad, paz, solidaridad y la práctica de sus valores y costumbres ancestrales que las caracterizaban en su vida cotidiana. Nating menyukai tranquil punta vida tani pinsa chukani kuni imat animal uchu tina wang nachita oywa waxilat oywa kokani wara marchet papay ko mamay ko integra kani kun pinsa chukani kway naman chay dagrik papay ko mamay ko trabajan ya cocina con mamay ko papay ko trabajan chakrap chay na linyukai ko tranquil. Mira, en esas épocas antes que llega la subversión a nuestro pueblo, nosotros vivíamos en paz y tranquilidad, ¿no? Donde no había una clase de violencia. Los recuerdos que tengo de mi comunidad es la vida tranquila que llevábamos en nuestros poblados originarios, criando nuestros ganados, dedicándonos a la agricultura y especialmente una vida tranquila, ¿no? Sin mucha preocupación. Trabajábamos comunitariamente a veces nuestras chacras,
en arreglo de caminos, nos ayudábamos mutuamente. Cuando había que hacer, por ejemplo, alguna faena comunal en bien de todos, que era una construcción de una acequia, construcción de alguna casa de algún vecino, el arreglo así de caminos, y era una vida bien tranquila, solidaria y hermosa. La guerra entre el Estado y los grupos subversivos alzados en armas se inicia en el año 1980, con altos niveles de crueldad y ensañamiento con las víctimas. Este conflicto nace en un país donde la estructura social injusta y centralista permitía la marginación de amplios sectores de la población, sobre todo de las zonas rurales. La guerra desplegada por los grupos terroristas, quienes consideran que la muerte de campesinos inocentes es el precio a pagar para el logro de sus objetivos, tiene como escenario las comunidades campesinas, sobre todo del departamento de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y otros, desde donde se despliega hacia otros departamentos. Mana mama pasacos Renat Francisca, pasacos Arconispa. Pachanta alistacos panjati con papacito. Ya te bajas sin quedarone. Inapting viajo, quilla y mata chao que trabajará con inapting, chaimanta, iskainin tapas. En las total ya chingaron papacito, mana, mericuri chiratin. Nini, osait au bense, scuri wan ching mas kakri. Imanas con hau kalanikangi, corre mas caminispe. Inapting papacito pai pasan. Inapting ya hoquilla man kutigam. Puramente golpes papacito. O ay cachari o ay stip. San Francisco cuartel puramente golpes hak papacito. Era de tin saco que llaman kutigam pai bajas. Yang mandaban que ya ves que hay trabajo, ya mandaban un goscalla ni caja. Pipes. Y en San Juan con que hijo ya que es muy papacito. Ya era temporal, ya mana ñam tranquilo y como yo así y picas para ni vecino y ta. Ya modesto betul pachurinta, moses betul taparon kainet. Chimpa se le piachara. Ya ta tuta ya que pang apam papa chay mi. Tuko y cerco se kempe, tuko y pajpa con se kempe, huktar de huklaupi. Huktar de huklaupi, tuko algarup se kempe, pollos tigas que da mi papi. Uy, con posar y la papi sinunte. Tuko y reo cachipi más camón y manam ni mai pero chay reo cachiris jalcopi. 40, 50 pesos años papacito. Creo hay más por Dios, papi. Por a mancha ya besen ya chay jenga con más cosanico. En apting ya volteas patigras caran tajabas pakcham pata caminar apting. Maya tarea ni que se ni pita, tu que alturan pot sal hapsah con la señora. Hari con ara jugaba con ara hasta 8 o 10 años jugaba con la. Por mente caen pila papacito. Dua que reo gachi gachi imagina que mantar henari reo gachi o comanchay. Por mente tu que algarro se que bastante chay hay abarco pim gachi bastante años hay abarco pasan que chin gachi con achka. Hay abarco pas 40 personas años tu que wachta jajaman wicotig saco. Los subversivos ejecutaban sin contemplaciones a los que se resistían o eran indiferentes a su ideología. Sendero Luminoso empieza a matar a nuestros vecinos, a nosotros mismos, que perseguirnos para matarnos, incendiar nuestras casas. Y yo, por ejemplo, era autoridad en aquella fecha, era juez de paz no letrado y a nivel de mi distrito de Ayahuanco, provincia Huanta, Ayacucho, y comenzaron principalmente a perseguirnos a las autoridades, por lo cual tuvimos que renunciar, ¿no? Y también a todas las personas que no conjugaban con ellos, que no creían en sus ideas, o por lo menos te veían como algo indiferente, ya eras muerto por ellos, ¿no? Y lo peor era que nos mataban y luego mataban a nuestros vecinos y ni siquiera queríamos que los entierren, dice, para escarmiento del resto, ¿no? Las víctimas fueron en su mayoría dirigentes y autoridades comunales, funcionarios y autoridades locales, alcaldes, gobernadores, jueces, y que según ellos representaban al viejo Estado explotador. Y el 8 de septiembre
1984 me hicieron un ajusticiamiento en la plaza principal de mi pueblo, del centro poblado Tilapacha. Y felizmente más bien era como aniversario del pueblo, había cantidad de visitantes de los 14 anexos. Pues ya en su presencia de ellos me sacaron a mí para que me dan una ejecución definitiva de mi vida. ¿Ya? Entonces, y esta situación ha podido surgir, pero he pedido mi beneficio popular ahí. Pidiendo mi beneficio popular, me pidieron colaboraciones y he podido colaborar en plaza público. Empezaron a exigir de vuelta y ya vinieron ejecutando a los pedidos que estaba buscando en septiembre. Y lo mataron en plaza principal, pues, a mi tío. Sacaron de su casa, mataron ahí. Y ahí nos dijo, de frente, Mauro Mendoza, Aurelio Mendoza y Fulvio Quente. Así como este perro va a morir, porque es reaccionario. Está reaccionando a nuestro partido y estos van a morir así. Los subversivos se camuflan entre los campesinos para no ser reconocidos por las fuerzas del orden, lo que provoca que las fuerzas armadas se ensañen también con las comunidades. En este proceso, los campesinos quedan atrapados entre dos fuegos, los grupos subversivos y las fuerzas armadas, donde sufren de torturas, violaciones y todo tipo de daño hacia sus derechos fundamentales. Ellos no llegaron diciendo que soy subversivo, sino llegaron que ellos apoyaban a las comunidades que sufrían y eran los defensores de los pobres, pero sin embargo, para llegar a saber no eran los defensores, eran las destrucciones de las comunidades. Al llegar a saber que han llegado a las comunidades los subversivos, el gobierno nacional mandó tropas de policías y de ejércitos. Ahí empezó la lucha. Ahí es lo que empezó toda la lucha entre nosotros, a la matanza, a toda la comunidad. Pas rin kachkaptin papay thay paru iskairuna. Mana machau pidar señor ñam karman yompay machuchu mana yompay jovinchu papay thay paru. Oknin chihuahua kuna papay ni tuwakan alto wakta tuwari kuchatin hay paru. Ya liu tak lasa che escuela ruanang kukar chay reunión kun ruanang kun local wasi chulial. Pero murallas kar chay manghon tacha toño ramuk llapa vecino kun chay pi. Hina tengo señora ni con hina che namasing mani con kay yapuyana umata wani kachi chu ringrin chutay kuspai intendi kachi compañeros nis chay piñam che uyariran compañero nis kantamana runa kasalan yohan hina tenga ya nis panjik chay nina con rikinas pa papay ni paway kuchkapte mi kay orkon be bali arong rik manam chay hasta kanang kama chinkancho nyo kapsong koy man Papai mamay dak chingkay kachi. Chay na kachi kanay kunapting ya chay runa kunataka. Hukloman pasa chingko. Khati ni kurak resong compañero kuna. Kam kuna ruanyo ito munang kichik kinapting mi. Inas paka kitang kichik birulio causa son inas paka liu mirison chik niwanko. Desde el lugar de la memoria de la región Junín se hace la invitación a la reflexión crítica con respecto a qué fueron los determinantes sociales que desencadenaron lo que se conoce como el conflicto interno que vivió nuestro país, ¿no? Un periodo nefasto en el cual se cobraron muchas vidas desde la ensañía, la negación de las posibilidades de reconocer la humanidad en los otros, pero sobre todo es algo que todavía sigue arrastrándose a la actualidad, ¿no? Todavía no se han superado las brechas económicas, hay mucha gente condenada a la pobreza y extrema pobreza, hay mucha indiferencia y sobre todo exclusión, ¿no? Los hechos más resaltantes que provocaron el desplazamiento fueron, en primer lugar, la situación de violencia generalizada, que afectó los espacios de vida personal y familiar, seguidos de muerte o desaparición de sus familiares, persecución,
amenazas a sus familias, las experiencias dolorosas de las personas desplazadas, causadas por la pérdida de sus familiares, por el abandono de sus viviendas, de sus tierras y comunidades, y tener que adaptarse a un contexto social, económico, laboral y culturalmente diferente al que estaban acostumbrados, han producido sentimientos de dolor, frustración, temor, desconfianza, tristeza, ansiedad, etc. Decidimos salir sin nada, ni zapatos traíamos, ni carga, ni nada, así tal conforme con un short que tenía yo, tenía un shortcito, un polito así delgadito, cargado con una manta. Mantel era mi hijo, tenía a 2 años, pero para eso ya estaba gestando al otro mi hijo. Así despacito teníamos que salir de San Francisco, todo ese monte, por el monte teníamos que sacar, descalzo, pisando barro, piedra, espina. Para nosotros ese dolor no era que estábamos pasando, no era ese que, pues ese era más suave que nos torturaba. Y así salimos a la 1 de la mañana, llegamos a las 5 de la mañana a Machente. Y Machente, silencio ese rato, no había nada, pero había cuando pasábamos muertos, por el otro lado muertos, porque ahí no se miraba ni se enterraba, no nos dejaban enterrar a nuestras familias. Así llegamos a Machente, en Machente esperamos carro, y carro no había. No había el carro que nosotros necesitamos. Dentro de eso, a las 5, 6 de la mañana apareció una camioneta. Y como estábamos todos deshechos, todo, nos dijo que estos eran locos, no nos quiso recoger. Rogué al Señor porque no nos quería traer. Le dije, a donde vayas, a donde vas, llévame por favor, llévame, porque yo corro peligro. Por favor, yo quería salir. Mira mi hijo, mira en qué estado estoy. Así, gracias a Dios, ese Señor nos aceptó, a pesar que estábamos todos despeinados, todo. Rogué como a Dios y así nos sacó. Y nos hace llegar pues acá, al distrito de Chilca. En el distrito de Chilca llegamos, pero no sabíamos dónde ir. Cancho libre escapapunco, chay puncho, chay pasaron, en semana manta, chay llegamos con yo bata avisado, manares una puta chay era como aceite nasco. A chicaya ni enas conmigo, cay carjujita dejante, mana chay, ya sabes, ya chapón que ni es ánima saico. No, te ponen, ya puedo dormir, pues joven, te pues digas, chamayo canal puede chay. Ya Hawaii que pachayo magasuyo apagón y 60 ovejas, 30 cabras, 10 vacas dejando, no caemos en el pobre ni caemos. Pero la gran mayoría de mis paisanos llegaron así escapando con la ropa encima porque habían matado a sus vecinos, se habían robado todos sus ganados, incendiando sus viviendas. Se ubicaron en algunas zonas aledañas alrededor de Huancayo, del Tambo, de Chilca, y se dedicaban para subsistir a múltiples actividades en recojo así de desechos en los mercados, dedicarse a algún trabajo eventual en la venta como ayudantes de alguna obra o un trabajo eventual como tricicleros, albañiles y muchas otras actividades, ¿no? Nanyan kiki bikoy ko niya siya ko sulia pa mikoy ko nes bawa chay ko na bakni mana kanju yano ko na paps ni ima kay man chay mate ni ima kanju ni yano ko na ni wa mai wasi ay ko tatini chinas mejor kotikos buaño kami man karena chay oro ko ama kay na sobri man chuwanting ko na kay din su tanda terak sobri ko ni chay manyam apuko costumbra ni mana mai man kotit atis kotinay bas ne khol khips kanju pasa khips kanju. No teníamos dónde estar porque era terrible. No nos quería recibir la casa nadie, no nos quería
hacernos alejar. Pero ¿qué podíamos hacer? Teníamos que buscar cartones, tremendos cartones, para poder dormir los tres, mi hijo y yo gestante. Y en el grifo nos quedamos a dormir hasta que encontramos un río para lavar, para podernos siquiera peinar, ¿no? Y así sacamos. Todo el tiempo así veníamos, había como así un comedor, encontramos un comedor, pidiendo, como si fuera que un limosnero pedíamos comida, pero otros decían, ustedes son jóvenes, y vaya a trabajar, pero no teníamos dónde, cómo, hasta pasábamos hambre, pasábamos frío, así llegamos acá a Huancayo. Eso es lo que más me chocó en este proceso de desplazamiento, y más que todo me chocó ver a mis paisanos compoblanos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Purímac, que venían sin nada de sus bienes, y la imposibilidad de nosotros de apoyarlos. Por eso es que nos organizamos en asociaciones de desplazados para poder de alguna manera paliar en algo, ayudarlos en algo de sus necesidades. Son personas que salieron de su lugar buscando salvaguardar la vida, o sea, tuvieron que dejar su historia, su pueblo, su cultura, sus seres queridos, sus bienes, con tal de salvaguardar la vida, ¿no? Personas que fueron arrojadas a nuevos lugares y de los cuales tuvieron que iniciar nuevos procesos de construcción de sus propias vidas y también de una nueva forma de relación, ¿no? Lamentablemente ellos han sido cuestionados y no han sido bien recibidos en los poblados a los cuales llegaron, ¿no? Puesto que todavía se les ha estigmatizado con ciertos apelativos indignos a su condición, ¿no? En vez de que la sociedad se solidarice con ellos, más bien han sido víctimas de constantes actos de discriminación e indiferencia, ¿no? Los picos más altos del desplazamiento se dan entre los años 1983 y 1990, los cuales guardan relación con el despliegue de la violencia en el país, teniéndose focalizado los primeros momentos de la violencia prioritariamente en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Luego, en el segundo momento, la violencia se amplía a otros departamentos como Junín, Huánuco, Ucayali, San Martín, Pasco, Lima, Puno y Cusco, llegando a involucrar también a la población amazónica en sus diferentes etnias. En la región central del país, los desplazados se refugiaron principalmente en el Valle del Mantaro y lograron organizarse desde 1983 en la asociación Hatari Ayllu, gracias a la cual se conforman varios comedores populares que servían para alimentar a sus socios, acoger y alimentar a nuevos desplazados que llegaban en oleadas sucesivas a esta zona. En la década del 80, en Hatari Ayllu generalmente los varones eran perseguidos, estigmatizados, vistos como supuestos subversivos por los lugareños y las fuerzas del orden. Por ello no podían encontrar trabajo. Entonces, las mujeres asumen el papel de sostén de la familia, dedicándose a múltiples actividades como ambulantes, lavadoras de ropa, etc. Y aprendiendo de esta forma a ser lideresas para reclamar sus derechos al Estado de forma organizada. Luego, desde 1994, esta organización se amplía, conformándose de esta forma ese año la Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú, ARDCP, con bases en el Valle del Mantaro, Hatari Ayllu y otras asociaciones de desplazados y víctimas, también en Tarma, Selva Central, Pampas, Tayacaja, norte de Huancavelica, Guayaguara, Manta, Acobambilla, Vilca, Churcampa, Coris, el norte de Ayacucho y Huanta, así como los distritos de Ayahuanco y parte de Santillana en la provincia de Huanta, donde se aglutinaban a todo tipo de afectados entre desplazados y otro tipo de víctimas. La Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú, junto con otras asociaciones de víctimas y desplazados a nivel nacional, conforman posteriormente la CONDECOREP, que es la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú.
En noviembre, 7 de noviembre, a nuestra asociación. En nuestra asociación ya tiene 21 años con nuestra asociación regional. También estamos base del CONDECOREP, de la Coordinadora Nacional de Lima. Somos representantes desde el mes de junio como representante de Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú. Actualmente los desplazados son agentes de desarrollo en sus zonas de refugio. Muchos de ellos se convirtieron en líderes y lideresas, desde donde contribuyen en la implementación de los servicios básicos, agua, luz y desagüe, y otros son dirigentes de APAFA. Somos parte activa en el desarrollo de nuestros barrios de donde estamos asentados. Somos dirigentes en las APAFAs, en nuestros barrios, para la electrificación, agua, desagüe, en pavimentaciones, en muchos aspectos hemos aportado en el desarrollo y seguimos aportando en el desarrollo de nuestras zonas de refugio aquí en las ciudades. Lo que demuestra la gran importancia de su liderazgo en nuevos escenarios. Del mismo modo, también es invalorable su contribución en la difusión y en la práctica de las tradiciones culturales y de las costumbres ancestrales, y que recrean en una nueva ciudad como Huancayo y otros. Bueno, de allá de nuestro lugar de origen trajimos nuestra ayuda mutua, la solidaridad. Por eso en todas las asociaciones, en un primer momento, apoyamos a los que llegaban con alimentos, con víveres, para que puedan, hasta un momento en que ellos pudieran tener cierta autonomía. También esa es la solidaridad, ¿no? Después nuestras fiestas, por ejemplo, de Santiago, la Herranza, que aún lo practicamos aquí. Hemos organizado en varios años el llamado Taquitusui, ¿no? En Huancayo, el Cortamonte, el Santiago, y siempre recordando de las costumbres de nuestros ancestros, para no perder nuestras costumbres, inclusive dejar esa herencia también que no se pierda para nuestros hijos. La Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú, junto con otras bases de la CONDECOREP, luchó por los derechos de todos los afectados y la necesidad de conformar una instancia que investigue los hechos de violencia, tanto subversiva como estatal, que sufrió el Perú, y junto con las comunidades nativas se relacionaron con instituciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, la cooperación internacional e instituciones privadas nacionales, por lo cual el Estado se vio obligado a conformar la Comisión de la Verdad y Reconciliación y dar normas legales en favor de los afectados por la violencia. Después de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y luego en el 2005 el Plan Integral de Reparaciones, elaborado para reparar en 7 ejes a los desplazados, ya sea en educación, salud, acceso habitacional, reparación económica colectiva e individual, reparaciones simbólicas, entre otros, aún las asociaciones de desplazados no son reparados por parte del Estado. Con la experiencia de los desplazados en el Perú, las Naciones Unidas reconocieron la necesidad de atender a través de políticas a los desplazados que se mueven dentro de un país, pues antes solo se atendía el caso de los refugiados, que son las personas que emigran de un país a otro para protegerse de la violencia contra sus derechos humanos.